Jazz. 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 Hoy, en nuestro programa, la tenemos a la pianista Paula Llocrón. Nacida en Rosario, cuenta con más de 15 discos grabados como líder y co-líder en diferentes formaciones. Además, dicta un taller llamado El Cuerpo Rítmico y es performer en diferentes proyectos. También es docente de la carrera de jazz en el Conservatorio Manuel de Falla. ¿Cómo vos, digamos, habiendo practicado y tocado música toda tu vida prácticamente, que si querés también nos podés contar un poco de eso, cómo fue que te acercaste a lo que llamamos jazz, ¿no? Como al ambiente, a tocar la música y demás? No sé el cómo, viste, se fue dando por una serie de casualidades, creo, pero sí sé que quizás fue una manera como de abrir un espacio, un lugar que se estaba pidiendo y que el jazz era la única manera en ese momento de poder salir de una estructura con la cual yo había sido educada, digamos, en la música clásica. Porque digo, hoy puedo ver la música clásica con un montón de componentes que tienen que ver con lo que yo en ese momento encontraba en el jazz, que no encontraba en la música clásica. Claro, era tu momento también. Claro, en ese momento yo venía de una estructura muy grande, porque también fui educada un poco a la vieja escuela. No digo que eso no se sostenga todavía, pero digo, hoy por hoy hay un cuestionamiento más grande de la enseñanza de la música clásica, pero bueno, en ese momento era como una cosa muy estructurada, donde a veces por un fin de tocar algo bien o correcto, se hacía tal la estructura que no permitía que sucedan otras cosas que al final iban a habilitar que eso suene correctamente. Entonces, en el jazz, como que a mí me atraía, era lo que vino más cerca, digamos, en ese momento, porque lo escuchaba por ahí, porque mis viejos tenían un disco, porque mi tío, porque, no sé, por mi abuelo tocaba jazz también un poco. Me llegó ese lenguaje como una manera de romper un poco con eso que yo traía, un poco de mi educación musical más formal, si se quiere. Pero digamos que esa fue la manera en que apareció el jazz. Hoy por hoy, mirando un poco retrospectivamente, digo que ese fue como una puerta de salida de algo, pero después fue un pasaje hacia otra cosa que quizás puede ser más amplia todavía de lo que hoy podríamos considerar jazz, ¿no? A mí me lleva a pensar esto que contás con respecto a lo que te pasó viniendo de la música clásica y yéndote al jazz como una perspectiva más libre, a esta cuestión de los géneros musicales. Y mi pregunta concretamente sería si vos pensás que, digamos, es importante esta división entre géneros, por ahí desde un lugar personal y artístico y no tan incluso académico, diría. Claro, porque yo iba a establecer esa diferencia, me parece como que en el ámbito más, no sé si académico, pero sí histórico, en cuanto a tejer un hilo histórico para contar, para que eso después pueda ser analizado y todo, bueno, es como que siempre es necesario hacer como ramas, estilos. Yo creo que artísticamente, creo que eso a la larga termina siendo una limitación, sobre todo si pensamos el arte como un lugar de crecimiento, digo, como un lugar de ampliación, de investigar sobre las posibilidades de la creatividad, poder llevar a una realidad una mirada individual del mundo, digo, como en términos mucho más globales. Si yo me quedo en esa rama o en ese estilo y empiezo a mirar al del frente como lo diferente, lo que yo no, en un punto me estoy limitando, porque yo soy un montón de cosas, digo, cada individuo es muchas cosas, y muchas cosas que es imposible poder separarlas y clasificarlas, es como que somos individuos únicos, entonces
si yo digo, bueno, toda mi parte que es así la voy a mantener y tal otra la voy a negar, en un punto yo me estoy limitando a ser completa, a ser el todo ese que yo soy como individuo. Claro. Por eso me parece que en la manera que yo tengo de concebir lo artístico, porque bueno, después podemos entrar en esa charla, ¿no? Me parece que está bueno un poco borrar esos límites y preguntarnos quién somos, más allá de los lugares por los cuales pasé o dónde me encuentro en el presente. No sé dónde me voy a encontrar en el futuro, y sé que en el pasado no estuve siempre donde estoy, entonces es como todo eso llevado a una atemporalidad que termina siendo mi propia creación o mi propio ser individual creativo, ponele. Ahí va. Che, Paula, y en esto de por ahí sacar un poco los límites, ¿has vinculado la música o la vinculás con otras disciplinas artísticas? Claro, sí, sí, y cada vez más. Ujú. Eh, y cada vez se establece más la diferencia más marcada entre lo que es la interdisciplina y la transdisciplina, porque me parece que ahí está bueno marcar esa diferencia, porque lo transdisciplinar empieza a contaminar, es como que una disciplina contamina a la otra. Digo, ahí en ese momento, o sea, en ese lugar es donde está hoy puesto mi interés, en un poco contaminar, que también lo está en cuanto a las ramas musicales o estilos musicales. Digo, puede pasar dentro de una disciplina artística, pero también entre las disciplinas. Esta cosa de que no es que vamos no sé, artes visuales, danza, música, poesía, o Que también viene escritura, literatura, inclusión, ¿no? sino que todo se empieza a mezclar, la poesía suena y se mueve, la música se mueve, pero a la vez se ve, lo visual tiene una poética, ¿no? Como esta cosa de empezar a concebir el todo, como todo dentro de una misma cosa. Más íntegro, de una manera más íntegra. Más integrado y más como una génesis de algo, más que muchas cosas que se combinan y están juntas, ¿no? Que creo que eso está mucho más transitado en la historia del arte, digo, como ya hay muchas colaboraciones entre músicos y bailarines, o entre artistas plásticos y músicos, o sea, eso se daba, la literatura, no sé, el simbolismo, en la época con los franceses, que estaban los músicos, estaban los escritores. Es como la diferencia entre inter y trans que vos nombraste al principio. Exactamente, me parece que ahí hay un punto re interesante en el que yo, bueno, primero, obviamente, los primeros proyectos donde yo empecé a hacerme un poco más cargo de ese otro costado más que tenía que ver en un principio con el movimiento, sí, se fue volviendo cada vez más necesario, no la combinación o esto con esto, con esto, con esto, sino como romper algo en el núcleo de lo que se generaba. ¿Se entiende? No sé si me estoy explicando bien. Porque había, digo, yo, por ejemplo, Proyecto Inmuda, que es un proyecto que yo empecé hace muchos años, bueno, había bailarines y había músicos, ¿no? Músiques, combinadas. Pero no había un interés de meterse. Es como que hubo un momento en que eso ya se empezó a sentir como una necesidad. Como no es esto más esto, sino esto, ¿qué pasa cuando se contamina con esto? Entonces, ¿Este proyecto Inmuda sería más interdisciplina? un poco empezó siendo, para mí es la transición que hoy por hoy me lleva a pensar en que en realidad hubo que pasar por esa instancia para después empezar a ver, bueno, cada vez se están acercando más. Si nos ponemos así duritas y no dejamos que nos
que nos traspase, que nos atraviese eso otro, y nunca va a pasar, nunca va a haber una transformación. Y me parece que en lo trans hay una transformación, o sea, realmente hay algo que se deja contaminar. Para mí es una contaminación en un súper buen sentido. Claro, entiendo. Y para, Paula, para pararte en este nuevo lugar, desde estas nuevas perspectivas, ¿sentís que tuviste que romper con algunos prejuicios, con algunas ideas que ya tenías como construidas en tu imaginario previamente? Y sí, todo el tiempo estás rompiendo, porque digo, y hoy más que nunca, porque hoy el mundo está cambiando muy rápidamente, entonces si vos no estás actualizando algo en tus pensamientos y en las maneras de comprender las cosas, y te quedas atrás. Yo creo que es algo constante eso, más allá de que, bueno, hoy te puedo decir más tranquilamente, bueno, me siento más cómoda en el terreno transdisciplinar, por ahí 10 años atrás yo no sabía bien dónde estaba, no te lo podía decir así, pero yo sigo modificando cosas, pues sigo rompiendo, o sea, creo que ese es el principio que se puede pensar como, o sea, si yo no me cuestiono, ¿cómo voy a hacer que el resto se cuestione? Digo, Claro. como que yo tengo que ser la primera que tiene que estar ahí como, a ver, no llevando al conflicto por llevar al conflicto, sino como viendo, bueno, esto está pasando, entonces, bueno, ¿cómo voy dialogando con este presente constante que también se va moviendo? Ujú. A mí me parece muy importante eso. Está Pero sí, todo el tiempo estoy cuestionándome cosas y el año pasado no pensaba como hoy. Y el año que viene no voy a pensar como estoy pensando ahora con usted. ¿Se entiende? Es como algo que para mí es natural. Ya hoy lo acepto como natural. Quizás en algún momento me dio un poco más de vértigo, pero hoy lo veo natural. Con respecto a eso, Pauli, que traes y que está buenísimo, y que incluso yo, digamos, desde mi lugar personal, me atrevería a decir que es muy importante, muy valiosa tu presencia como docente en una institución pública, como es el Manuel de Falla, el conservatorio. Pero quisiera como volver un poco atrás a cuando vos empezaste contándonos de esta necesaria separación de la música clásica, para preguntarte si, digamos, como una línea de tiempo, porque seguramente esta pregunta se manifestó, ya que Manu trajo también el tema de los prejuicios, seguro esta pregunta que te voy a hacer se manifestó desde distintos ángulos, pero sería como un poco, si vos te viste afectada o trabada en tu proceso creativo por el prejuicio o el juicio de alguna persona que estaba en un lugar de poder. Estuvimos hablando del tema del poder, no de poder como se piensa por ahí, el poder como los grandes poderes, sino de poder simplemente, bueno, a ver, yo voy a estudiar y tengo profesores, profesoras que están en una situación de poder o de no quiero decir superioridad, pero se entiende como Sí. de autoridad. Entonces, como si alguna vez vos te viste como frenada o digamos, esta situación que hablábamos con Martín de la Saleta la semana pasada, de sentirnos chiquitos, chiquitas, frente a una situación dada por una persona, que ni siquiera se trata de la persona, sino como de ver en qué momentos estas cuestiones nos traban y en qué momentos se manifiestan. Sí, claro. Sí, me pasó y es muy chiquita. O sea, no sé, era un poco la situación de rendir cuentas a una persona que estaba poniendo toda su confianza en mí. Hay algo ahí también que pasa, yo creo que pasa mucho con las niñas, de ver que hay algo, ver que hay un talento, hay una energía, hay una cosa, y enseguida es como, bueno, quiero que esta persona sea una concertista. Yo creo que en la cabeza de mi profesora, de chiquita, estaba eso, porque me mandaban a concursos a los 6 años, 7 años, yo tenía que grabar, como en una especie, en el instituto donde yo estudiaba, montaban como un estudio móvil, iba gente ahí a grabarme, yo tenía que, era dolor de panza, yo me descomponía, digo, como esa cosa de
saber que tengo que rendir cuentas. Yo no lo podía poner en palabras siendo tan chiquita. Pero bueno, cuando tenía 15 años, despavorida. De hecho, lo hice antes de un concierto. También, digamos, ¿no? Como que siempre, ¿Cómo? perdón, como en distintos lugares, momentos de tu vida, igual supiste encontrar las herramientas para correrte de ese lugar, porque también estamos receptivas o no estamos receptivas a eso. Sí, sí. Yo creo que mi cuerpo fue más inteligente que yo, digo. Porque Sí. digo, si te sentís mal, hay algo que no funciona. O sea, por ahí hay gente que tolera más y se queda ahí en ese lugar. Bueno, me siento mal, me la banco. Y yo creo que un poco pasa en esas situaciones bajo presión. Claro. Pero bueno, Y en mi caso no funcionó. Em, o sea, eso, como decía vos, lo encontraste por ahí al principio más en el ámbito de lo que sería la música académica Sí. y cuando te metiste más en el ámbito de la música popular o del jazz, ¿lo encontraste también? ¿Sentiste esa presión o no? Después ¿Menos? un poco sí. Al principio Ujú. no. Pero, pero después con el tiempo me empecé a dar cuenta que se repite esa fórmula. Digo, ese prejuicio que yo tenía hacia la música clásica se repite en otras músicas. Inclusive se repite en la gente del noise, qué sé yo. Hay como una cosa, un poco de que vamos por acá. Y si yo toco noise, no se te ocurra tocar una melodía, porque te baja línea, ¿entendés? La escuela. Hay algo de la escuela. ¿Y quiénes hicieron que eso se vuelva escuela? ¿Y por qué hablamos de la escuela? ¿Y por qué la escuela después se transforma en la limitación que tenemos que sostener en el tiempo? Son mis preguntas, porque es también donde yo me ubico hoy como artista, como música transdisciplinaria. Eh, pero sí, lo volví a encontrar. Todo como que volvió a ser como, lo que pasa es que bueno, en la medida que vas avanzando, también vos vas teniendo más herramientas. Yo a los 10 años no podía negociar, pero a los 25, 30, y un poco sí, ya puedo como, bueno, a ver cómo dialogamos con esto que vemos que sucede. Che, Pauli, ahí Sí, justo estabas hablando de los límites entre las escuelas y eso me parece como re interesante porque creo que es algo que nos afecta a todos en algún momento de sentir la presión del ambiente mismo, o no del ambiente, digamos, de algunas personas quizás, de pertenecer a un lenguaje específico y mantenerte en un marco como formal de la música. Me interesa saber cómo vos manejaste esto en cuanto a por qué, enfrentándote a estas situaciones, decidiste igual quedarte en el ambiente en el que te quedaste y no como huir buscando otra cosa. Y bueno, y cómo manejás, en fin, las ideas o los comentarios o lo que se pueda esparcir por fuera de eso, siendo que vos no estás respondiendo a una estructura supuestamente definida. ok. Cuando vos decís que me quedé en un lugar, ¿a qué te referís? ¿Te referís al género del jazz, al conservatorio? No, ¿A qué te me referís? refiero al ambiente del jazz en particular. Si bien lo que Sí, estás haciendo es como, a mí me parece que excede bastante, digamos, ya pasa a ser como música improvisada y tiene vestigios de un montón de cosas lo que haces en este momento. Creo que transitaste mucho tiempo definidamente lo que fue el ámbito del jazz y como que seguís estando presente, digamos, en ese ámbito. sí, yo creo que igual eso que vos decís de que sigo estando presente se da también un poco porque estoy en la carrera y un poco porque el medio necesita definirte en algún lado. Es como que si alguien se tiene que referir a vos, te tienen que meter en algún lugar donde te puedan definir. Entonces,
porque digo, yo no me siento parte de un circuito del jazz al que estuve perteneciendo en ciertos momentos de mi vida, pero hoy por hoy, si yo te digo, bueno, toda la música que yo saco, las críticas, las reviews que salen de la música, son plataformas de jazz. Lo que pasa es que esa gente que saca esas reviews, esas críticas, esas entrevistas, es como que tienen una idea de jazz que yo no la tengo o no la tenía en ese momento en donde yo me sentía más dentro de un mundillo, de una estructura. Sí, el conservatorio a mí me hizo dejar una pata ahí, pero de hecho después de habérmelo planteado bastantes veces, el cómo, si yo realmente estaba padeciendo estar bajo ese ala, o lo podía aprovechar para hacer una voz que está cuestionando cosas, que le va a dar otra opinión, otra perspectiva a un estilo que a veces suele como enseguida encontrarse siempre como en el lugar contenido. Y yo creo que se transformó en un lugar de acción en ese sentido, porque si bien yo digo, bueno, me siento súper ligada al jazz, me siento ligada de otra manera, no como perteneciendo a, sino como un lugar desde donde accionar para un poco mover un poco la olla, ¿no? Como decir, bueno, a ver qué pasa si empiezo a mezclar esto, a ver qué pasa. O empiezo a preguntar, porque me parece que hoy por hoy hay muchas maneras de definir al jazz en el mundo, y si bien hay una escuela súper concreta y súper tradicional, o mainstream, como también le dicen, después hay como muchísima gente que está haciendo realmente la suya, y la meten en el género del jazz porque hay que meterla en algún lado, y quizás la música contemporánea no, en la música popular, folclórica tampoco, entonces entran en ese lugar medio entre world music, jazz, experimental. Pero hoy por hoy veo necesario estar en ese lugar y estar un poco preguntando y como rompiendo un poco con el automatismo que a veces se genera, sobre todo en lo institucional, ¿no? De que bueno, esto es así, esto es así, esto es así, esto hacemos así, esto es así, salimos todos maestres de cómo escribir una línea, de cómo hacer una armonía, de cómo componer, de cómo ser músico, y de cómo ya está, tenemos resuelta toda la vida, trabajamos de eso, nos morimos, listo. Entonces digo, bueno, salir un poco de ese automatismo, a ver, ¿qué querés hacer? ¿Y por qué haces esto? ¿Vos qué sentido le encontrás a esto? Está buenísimo, e incluso creo que estamos acá, les cuatro, así escuchando como tus preguntas, quedándonos medio, ay, no sé qué decir. No, pero bueno. No, pregunten, porque si no yo no paro de hablar, chicas, ya me conocen, yo hablo mucho. Como me gusta la impronta ya de por sí, de tener una profesora como de una institución que le interese como ya de por sí como ponerse a sí misma en un lugar de cuestionamiento de sí misma, y ahí es donde también empezamos a cuestionarnos nosotros, ¿no? Y eso me parece como muy valioso, y que incluso me parece eso más importante, hablo desde mi lugar personal, me parece más importante que el resultado de lo que cada uno elija después construir a nivel artístico. Me parece que ya ese lugar habla un poco como también de esta cosa que se da, y que estuvimos hablando también con Martín, de los lugares de pertenencia, ¿no? Y que vos hablabas, bueno, sí, así como sucede en la música clásica, pasa con el movimiento que es noise, y pasa igual, entonces hay como cualidades del humano que van mucho más allá de la cuestión musical o artística. Me voy a abrir un poco de estas preguntas, nos quedan 10 minutos y quizás después volvemos a abrir como para cerrar, Pau. Sí. Para hablar como de la cuestión geográfica, ¿no? O sea, estuvimos entrevistando a Martín, como te contamos, que es de Mar del Plata, y bueno. Sí, lo conozco. Tenemos un compañero también marplatense, y bueno, y los chicos de Santa Fe, al igual que vos, y bueno, quería como preguntarte si sentís que la geografía y esta cuestión de, digamos, de ser sudamericanas, sudamericanos,
afecta o influye en tu mundo creativo, si crees que, digamos, como haber vivido en otro lugar también influye en tu música o en tu mundo. ¿Cómo relacionás como esta cuestión geográfica que, aunque parezca, digamos, algo que se da por sentado, digamos, nada en realidad es obvio, y nosotros vivimos como en un lugar muy distinto a donde nació esta música, e incluso vivimos en un suelo que tiene una música impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo sentís que te vinculás con eso? Yo creo que todo influye en todo. Digo, es como decíamos antes, las vivencias personales desde el lugar donde naciste, el lugar donde vivís, o un lugar que fuiste una vez en tu vida y eso ya te dejó una marca. Digo, como que hay algo de una geografía que en un primer momento era más real, más física, como que vos para conocer un lugar tenías que viajar a un lugar. Ahora la geografía es distinta. Yo creo que ahora estamos entrando, y de hecho ahora creo que con la pandemia se hizo un paso agigantado hacia esto, que yo un poco estoy empezando a vislumbrar, un poco así desde lejos, que algo se está modificando de la geografía. Esto que antes llamaban la globalización, como una cosa medio más de la circulación de bienes, de información, hoy por hoy se está haciendo también la manera de relacionarnos geográficamente, como que yo hoy puedo estar conectada con cualquier persona del mundo y quizás también recibir algo de eso que esa persona vive en ese lugar. Creo que estamos yendo a un camino mucho más global del que creemos en ese sentido. Ahora, en cuanto al resultado artístico históricamente a lo largo de los años de la vida de una persona que nació en tal lugar, después vivió en tal lugar, está en Sudamérica, en este contexto, obviamente que se va a marcar. Y de hecho, yo pensaba, después de viajes, de haber conocido gentes de otros países, de Europa o mismo de Estados Unidos, acá tenemos un movimiento y una pulsión muy grande por conectar, que en otros lugares no se nota tanto. O sea, hay personajes que viajan, que pam, les interesa, pero después no hay como un interés en general, digo, como de relacionarte y tener un feedback y realmente que haya una contaminación. Yo creo que así como en países sudamericanos siempre tuvimos que tener estrategias muy artesanales para cumplir nuestros deseos más inmediatos, creo que eso también nos hace creativamente diferentes, porque tenemos una realidad diferente, porque si bien todos tenemos ancestros que seguramente fueron europeos o muy cerca de serlo, por ahí con alguna otra cosa más local, pero digo, tenemos una ascendencia europea, pero nuestro suelo no, y nuestro suelo fue colonizado por los europeos. Entonces, yo creo que potencialmente todo eso está todo el tiempo en nuestros discursos musicales, artísticos en general. Después está cuán consciente vos sos de eso, porque digo, también esta cosa de la pertenencia, de un poco de estar mirando siempre eso otro que está del otro lado del océano, como lo que hay que mirar, también tiene que ver por nuestra relación con esos países y cómo fuimos colonizados por esos países. Desde tu rol de docente, ¿considerás, y esto tal vez más desde un plano técnico, si se quiere, considerás que el alumno debe tener como un cierto nivel o ciertos conocimientos previos para encarar el estudio del jazz, o lo vivís de una manera como complementaria en la educación técnica del instrumento?
¿Lo decís en una carrera, con respecto a una carrera de 3 años, o lo decís en general? Porque yo creo que ahí En habría que general. marcar una diferencia. Ok, no, yo le pregunto más en general. O sea, en general, hoy por hoy no sé cómo encararía de cero a alguien que me dice, quiero estudiar jazz. Yo lo primero que le preguntaría es ¿por qué? Porque a veces hay como una bajada también, ¿no? De que, bueno, si estudias jazz, me he encontrado con opiniones de alumnos que me han dicho que estudiaban jazz porque les parecía que iban a estar mejor posicionados técnicamente, o como que hay una especie de prejuicio, digo, en buen sentido o mal sentido, no importa, de que tocar jazz está visto como en un lugar donde técnicamente tenés que ser buena. O sea, si tocas jazz, no, si tocas jazz, tocas bien, ¿no? Como esta cosa de también dejar fuera del jazz otros estilos que, bueno, quizás no necesitas tocar tan bien, ¿no? Claro. Por eso te digo, hay ahí dos betas o dos maneras de encarar esta pregunta, que una es lo que yo realmente haría, realmente hoy por hoy una persona me dice quiero estudiar jazz, yo realmente no lo encaro, no lo voy a hacer, no voy a encarar un trabajo así ahora, de cero, ¿no? Digo, después ya en el conservatorio es otra cosa, porque ya es otra base. Quizás recomiendo a algún profe para que estudien. Ahora, si esa persona quiere un acompañamiento en un desarrollo artístico hacia un lenguaje personal, hacia un estudio del piano más técnico, que, vuelvo a decirlo, para mí la música clásica dio una vuelta y volvió a ese lugar de muchísima presencia, pero desde un lugar nuevo, de un lugar mucho más desde la investigación y desde la experimentación. Entonces, si alguien me dice, quiero tocar bien el instrumento, bueno, entonces dejemos el jazz de lado, vamos a encarar un estudio técnico del instrumento. Que bueno, el taller que yo doy, el cuerpo rítmico, va un poco en esa dirección, porque ahí estamos trabajando el cuerpo en relación a algo que después se va a bajar técnicamente a un instrumento. Lo que pasa es que el link lo tenés que hacer vos, no te lo voy a decir yo. Bueno, para tocar rápido tenés que hacer para tocar lento, para hacer esto. Pero ahí está esa manera también de desarmar. Ahora, me dice alguien, me llama, me manda un WhatsApp, me dice, Paula, estás dando clases de piano, quiero estudiar jazz, te paso 5 contactos. No me interesa. Por eso digo que mi pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué quieres estudiar jazz? Ahora, en el conservatorio, yo creo que teniendo una carrera de 3 años, es imposible empezar de 0, un lenguaje que no es local. O sea, digo, porque el jazz no es local, no es de acá. Entonces, sí después hay mucho por hacer. Y después va a haber diferentes maneras de encarar, de acuerdo al profe, y ahí yo ya me embarco en este mundo más contaminado, que a mí me encanta transitarlo y me encanta ver cómo se va dando esa relación con los alumnos. Ajá. No sé si te responde. Sí, clarísimo. Sí, Paula, y así como sentís que Sí. por ahí hay gente que se acerca a estudiar jazz para mejorar su técnica o lo que sea, por ese prejuicio, ¿sentís que hay gente que se aleja, o sea, que no quiere acercarse al género por ciertos prejuicios que ha escuchado o cierta imagen que se tiene? Sí, o sea, siempre ha ocurrido las dos cosas. Yo creo que también en el afuera, así como existe el prejuicio de que quiero estudiar jazz para tocar mejor, también está el prejuicio de la gente que toca jazz se cree mejor, ¿no? Como esta cosa de marcar la diferencia, de esta cosa de que volvemos otra vez, después pasa en cada estilo, ¿no? Como esta cosa de, no sé, la música contemporánea, bueno,
tiene una cosa súper académica y entonces se separa de tal otra. Sí, prejuicios hay siempre. Pau, para ir cerrando, yo quería preguntarte si querés contar como un poco de tus proyectos actuales, ya que hablaste de Imuda, que es como un proyecto que ya contenía danza y música. Si querés como contar un poco de tus proyectos y de por ahí un tema que estuvimos charlando como de estrategias para que esos proyectos también se abran, ¿no? Y que nos quede como lo mismo que decíamos del jazz, de bueno, esto es algo, no sé, alternativo o algo diferente o algo raro, como si vos crees que hay algún recurso que utilices o que creas que te sirva para como romper justamente con eso y poder como tener un mayor alcance. Y yo creo que eso vos te ubicás, o sea, digo, yo me ubico en el lugar de moverme todo el tiempo. Si yo me estanco y digo, bueno, encontré la fórmula, ya fue, hago esto. O sea, ahí yo creo que la responsabilidad es de cada uno, porque por eso, o sea, qué sé yo, en su momento, digo, en su momento porque fue un momento importante para mí, el disco Los Vínculos, que en realidad fue una manera de saldar una deuda que yo tenía con la música clásica y decir, ¿por qué yo puertas adentro todo el tiempo estoy estudiando música clásica y eso en el afuera aparece por ahí, por la técnica o por el abordaje del instrumento como más sueltamente? Y de repente apareció esta necesidad de decir, che, algo tengo que hacer con esto, sobre todo que yo venía estudiando las variaciones Goldberg hace 1000 años y qué sé yo, y esto de empezar a romper, bueno, el trabajo de los vínculos, después si quieren lo pueden chequear, tiene muchas capas de laburo, porque no es solamente que, bueno, toqué las variaciones Goldberg en mi casa, la grabé así con el Zoom, con lluvia, con el gato que pasaba por al lado, y después le puse yo una música más actual. Hubo mucho laburo en el medio, porque fue después agarro eso y ¿qué hago con esto? Entonces, bueno, hago un paisaje sonoro, ahí me metí con la música electroacústica, estuve trabajando con Sam en el estudio un montón de tiempo solo para hacer esa obra electroacústica, sobre la cual yo después escribí un texto que me iba disparando la misma sonoridad que se había armado con ese paisaje sonoro, y sobre eso, ese texto fue lo que yo puse en el atril el día que yo, con Auris, escuchando ese paisaje sonoro, improvisé y dialogué. Entonces, toda esa vuelta fue todo un re laburo. Ahora, si yo decía, bueno, bien, tuve unas buenas críticas, lo compró un montón de gente, qué bueno, voy a empezar a hacer esto. Entonces grabo la obra de Chopin y hago lo mismo. Grabo la obra de Beethoven y hago lo mismo. Eso es a lo que me refiero. Ahí yo estoy cerrando. Ahora, después de eso seguí, y eso quedó como un trabajo más en un proceso. Hoy por hoy los trabajos son más transdisciplinarios. Tenemos el dúo con Pablo, donde si bien empezamos tocando, entre comillas, porque había lugares donde no había ni piano, empezar a sonorizar desde el sonido más puro, desde lo que teníamos, desde el cuerpo, desde hacer sonar el espacio con la voz. Y desarrollamos el proyecto en un área de danza del Centro Cultural Sábato, en una residencia. Salió el proyecto. Después grabamos un disco, y ese disco ahora va a salir en conjunto con una artista plástica que en tiempo real, escuchando lo que fue la grabación del disco, ella pintó unas acuarelas. Y eso va a devenir en un libro. Con Vero Trigo. Con Vero Trigo, sí. Que ella tenía un espacio, ¿no? La pipa de la Pepa. A la vez, hoy por hoy, me encuentro en un lugar otra vez nuevo, porque estoy aprendiendo de nuevo algo, que es estar en un rol de curadora y programadora de un espacio. Eso es algo re nuevo. Yo ahora estoy escribiendo, estoy presentando cada convocatoria que sale, me tengo que sentar a escribir y tengo que hacer
muchísimas cosas y muchísimo esfuerzo para entender cómo funciona todo lo que tiene que ver más con la gestión. Claro. Yo creo que estar en un lugar así también permite estar actualizada, porque si vos estás en un lugar donde vos estás relacionándote con artistas y estás todo el tiempo tratando de descubrir quiénes son las personas que están ahí empezando, ¿no? Digo, como no, la idea de tener un espacio para mí no es ir a abrazar a todo lo viejo y decir vengan para acá, sino como ir a ver todo lo nuevo, porque yo quiero aprender. Exacto, porque si no yo otra vez me senté en el sillón gordo acá y me tomo un whisky y ya está, así hasta que me muera. Capaz que hago algo de plata, pero digo, no me voy a alimentar más de todo esto que a mí me interesa alimentarme. Entonces, ya estar en ese rol más de co-curadora de un área en un espacio, nada, ya ahí yo ya creo que está la respuesta a todo lo que me preguntaste. O sea, yo ahí me tengo que mover. Si yo no me muevo, yo misma me despido, porque no sirvo. ¿Se puede saber el nombre del espacio? El espacio se llama Magma, pero no existe todavía. Va a existir muy pronto. Por eso quiero nombrarlo. Bueno, no sé si ahora, voy a dejar abierto a que los chicos por ahí hagan sus comentarios, preguntas, lo que tengan Sí. para cerrar, pero antes que nada, gracias. Me parece muy valioso y muy, muy importante todo lo que traes. Y bueno, como cerrando esta última respuesta que nos diste, quizás un poco a la pregunta de cómo romper barreras y lograr que tu música o tu creación o tu arte llegue a nuevas personas, me parece que la respuesta, por lo que yo tomo y entiendo, es estar en movimiento y estar en proceso de aprendizaje, para lo cual necesitas relacionarte, ¿no? Empezaste hablando de Los Vínculos, que fue un disco para el cual tuviste como un largo proceso en el medio. Me parece que está bueno esto de vincularnos y de abrirnos y de nunca dar por cerrado el proceso de aprendizaje. Sí, y creo que también algo que es re importante y que creo que la realidad actual lo está pidiendo, es el trabajo en red. Como hay algo que se está cayendo un poco de esos cánones de la individualidad y el público, ¿no? El líder y la banda, el no sé qué y el no sé qué, sino como algo más en red, que lo está pidiendo esta situación en donde estamos conectados en red las 24 horas del día. Digo, que ya hay algo que está empezando a funcionar desde ese tipo de vinculación, que me parece que está buenísimo darnos cuenta de eso, porque ahí nos vamos a potenciar y vamos a sacar lo mejor para la red, y eso es como mucho más inmenso que lo que puede dar una sola persona. Entonces me parece que en la vinculación esa que vos decís, yo creo que yo le agregaría esta red, como en red, como no la vinculación de a uno, sino algo más parejo, más homogéneo. Y en una colectiva, ¿no? En un colectivo. Ajá. Gracias. Pero bueno, nos tenemos que dar cuenta de eso también. Es un proceso, es un largo camino por recorrer, me parece, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Paula. A ustedes. Bueno, muchas gracias. Jazz. Jazz. Jazz.